media tarde para poder repasar algunos datos arqueológicos de la historia que ayudan a refrescar la mente de aquellos teólogos que siguen haciendo reformas en sus sociedades. Si bien son muy negativos los resultados de todo lo que ha sucedido durante estos más de 17 años, hay algo muy pero muy positivo en América y principalmente acá en los aires del perímetro República, en Hispanoamérica, y es la rapidez y la capacidad de reformar en lo que concierne a materia de idolatría. Desde muy niño, tanto gobernantes como forajidos, tanto legales como ilegales, hacían un seguimiento a mi persona y veían un continuo rechazo hacia la idolatría y a todo lo que concierne a la idolatría. A partir de allí fueron pasando los años, pueden ver en donde estoy viviendo a pocos metros, fueron poniendo algunos modos prueba de si seguía insistiendo con no ser idólatra, y al día de la fecha es un triunfo casi total sobre la idolatría, tanto así que nacionalmente los objetivos del rey Judá se cumplen y los ciudadanos dejan lentamente toda clase de creencia idólatra que ha vivido estos perímetros y toda América por invasiones de costumbres, culturas y tradiciones de Roma papal e imperial y Babilonia como líderes de toda clase de idolatría, no solamente demostrado en la cultura de Egipto, sino también impuesta en la cultura de América, que lentamente van dejando tales tradiciones, tales culturas. Quiero felicitar a los habitantes que están haciendo reformas en tiempo récord para poder tener un continente netamente natural. Éxodo 32 narra uno de los episodios más interesantes en el contexto del derecho y la ley, y lo que respecta a los habitantes en determinados lugares, no solamente en países, sino que es un capítulo netamente universal, global, de una connotación del derecho universal terrestre que llega hasta el día de hoy con un valor totalmente impresionante. Invito a reflexionar sobre Éxodo 32 y quiero leer algunas notas culturales e históricas que conciernen a lo que sucedió en aquellos momentos. En el arte y la leyenda, los dioses eran representados frecuentemente por animales concebidos para que simbolizaran los atributos de una deidad particular. En la experiencia religiosa global del antiguo cercano oriente, los toros y los becerros se asociaban con la fuerza, la virilidad y la realeza. Muy posiblemente por eso el pueblo, cuando vieron que Moisés no bajaba, inmediatamente se imaginaron no perder la virilidad, no perder la fuerza, y lo primero que pensaron en hacer fue un becerro que en el antiguo cercano oriente era algo cultural, un símbolo de realeza y de virilidad. El toro se consideraba como la forma o representación terrenal del dios celestial y encarnaba la fuerza física y el poder procreador encontrado en toda la naturaleza. No estoy incentivando a hacer becerros, no estoy incentivando a comenzar nuevamente una historia de idolatría, sino repasando notas históricas y culturales de qué pudo haber sido los errores de aquel pueblo al tardar en Moisés en bajar y haber decidido la construcción de tales becerros. Varios cultos religiosos en Egipto, el de Apis era el más prominente, adoraban ellos al toro y al becerro, no así con aquel pueblo de Israel. La deificación de un toro vivo y sagrado se inició durante la primera dinastía egipcia y continuó durante la larga historia del antiguo Egipto, posiblemente para poder resguardar la naturaleza. Occidente bajaba con vientos, mientras que Egipto ponía un símbolo natural para resguardar el reino natural y el reino animal. Inmediatamente Occidente tergiversaba con
los ángeles en aquel lugar y caían de una forma precipitada en una idolatría y en una egiptología, diríamos en el día de hoy los que estudiamos algo de arqueología, en el cual se hacía contravencional. Al ser contravencional no había manera de poder mantener los sistemas de purificación en Egipto por la presión que existía desde arriba. Y eso fue influyendo en algunos israelitas y eso fue quedando en la historia de la ley como encontramos en Éxodo 32. Los, los cultos al toro del delta del Nilo, los cuales existieron en el mismo tiempo y lugar de la dinastía temporal de los israelitas en Egipto, eran dedicados a Horus, que era un dios del cielo, muy probablemente también cultura desde allá arriba que se fue instalando en África. Los cananeos también veneraban toros. El dios principal del panteón cananeo, una lista reconocida de dioses, se aplicaba la denominación del toro celestial. Y Baal, el dios de la tormenta, está igualmente asociado con el toro por causa de la fertilidad de ese animal. Toda cultura contravencional que fue quedando a lo largo de la historia de cómo es posible cuando uno empieza a hacer reformas a nivel idolatría, caer muy sutilmente. Hay que volver a la historia, a la arqueología, a las notas culturales históricas, a los comentarios, a la Biblia y meditar para no caer nuevamente en estampitas, en yesos, en todo tipo de engaño que terminan deshonrando al hombre natural, y en el caso de África terminaron perdiendo la piel, la mismísima piel, a causa de tales idolatrías. Las tradiciones artísticas de Canaán retrataban dioses que montaban sobre toros, los cuales se llegaron a convertir en pedestales vivientes emblemáticos de la realeza y el poder de la naturaleza. Y el becerro de oro fue la primera incursión de Israel en el sincretismo, una combinación de la fe con el Dios verdadero con las tradiciones paganas, algo que es un juego muy pero muy macabro que algunos tienen de mezclar el bien y el mal, el yin yang dirían, todo el mal tiene algo bueno, todo lo bueno tiene algo malo, y eso tiene consecuencias que no son muy positivas para el ser humano. El pueblo elegido de Dios llegó un momento que cambió su gloria en la presencia de Dios verdadera y manifiesta por la imagen de un toro, una representación falsa de la presencia de Dios, según Salmos, el capítulo 106 y el versículo 19 al 20. El pueblo israelita había caído presa de las influencias culturales no de Egipto principalmente, sino de Occidente, en lo cual les es muy difícil reconocer a veces porque han sido influidos y los tienen adentro, dirían una frase de los clubes. Es allí donde hay que estudiar toda la cultura occidental babilónica y Egipto y encontrar un punto medio de qué pudo haber sido que Egipto haya ideado y qué no. ¿Qué influencia pudo haber tenido África para con América postmodernamente y qué influencia no tiene? ¿Qué pudo haber hecho África y qué no? Es importante reconocer, como se sugiere, que los israelitas creían que estaban actuando con piedad al tener que imitar a ciertas manifestaciones de los egipcios. Fue así que todo lo que veían en el mundo que los rodeaba les insinuaba que Dios encontraría dicha adoración de ídolos aceptables y agradables, y fue así como posiblemente cometieron aquel error en el Sinaí. En sus mentes el pueblo de Dios intentaba honrarlo al representarlo como el principal de los dioses, pero la realidad era que estaban comprometiendo su condición de pueblo único e incomparable, una tendencia que continuaba persiguiéndolos hasta su regreso eventual de la cautividad en Babilonia. Y la naturaleza de Dios no pueden
representar objetos inanimados ni nada más en toda la creación, según Deuteronomios. El capítulo 4, el versículo 15 al 19, Isaías 46, 5 al 9, eso se aplica a cada ser humano, la inanimación o la adoración a los seres humanos, principalmente la era del posmodernismo, que es el hedonismo, es cuando se levanta una tendencia a querer adorar aquello que no debe ser adorado, ni siquiera admirado. A veces hay como una obsesión hacia ciertas señoritas, hacia ciertas cantantes, hacia ciertos hombres. Y invito a hacer reformas en lo que respecta a la idolatría y no caer en ciertos aires de extremismo donde se idolatriza, principalmente cuando uno tiene estatus de faraón y se tiende a querer magnificarlo a uno como Dios. No, el trono de Dios pertenece solamente a Jesucristo y el Padre gobierna junto con Jesucristo y el Espíritu Santo como los únicos soberanos del cielo, del universo y de la tierra. Y todo lo que haga cualquier ser humano para emularlo o para representarlo en materia científica, teológica o en soberanías nacionales por medio de la ley es óptimo, es positivo y es agradable a los ojos de Dios y debe ser aprobado por los seres humanos que así lo desean, pero no caer en la idolatría como hemos caído y seguir haciendo reformas como han caído los romanos en la idolatría, para que en América no tengamos más tales equivocaciones. El clamor de liberación del Éxodo, ¿quién, Señor, se compara entre los dioses? Dice Éxodo 15:11, nunca habrá alguien comparable al Dios de los cielos y de la tierra. Un faraón podrá emular, un faraón podrá contar, narrar y ser sistema, pero nunca nadie podrá sustituir a aquel que dejó su trono, vino a morir por cada uno de nosotros y ratificó la ley, afirmó la ley, no ratificó, afirmó la ley, vino a cumplir los escritos y principalmente la ley narrada en Éxodo 32 que el Padre mismo escribió con el propio dedo. Sería contradictorio una y otra vez por la idolatría la gigantesca piedra de tropiezo de Israel, que podría ser una gigantesca piedra de tropiezo para América, si caemos en lo contradictorio y una y otra vez al querer ser parte de la idolatría. Que Dios bendiga a América en estas horas para que sigan haciendo reformas, para que tengamos cada vez más naturaleza y para que podamos reafirmar cada vez más los principios de una América creciente.